ha traído a la mente, creo que el Espíritu me ha traído a la mente un estudio que hice la otra vez con respecto a un orden. Y segunda de Pedro 1:12 al 15. Dice así: por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepan y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí el deseo de Pedro era volver a repetir ciertas cosas que ellos ya sabían, porque dice, por esto siempre habré de recordaros estas cosas, aunque seáis sabedores y estéis afianzados en la verdad. O sea, hay cosas que Dios nos habla una y otra vez en cierto tiempo. Y cuando usted lee segunda de Pedro, está hablando de cómo manera vivir una vida que agrade a Dios. Porque le dice en el verso 10, por lo cual, hermanos, procurad aún estar firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. O sea, siempre Dios a nosotros nos quiere volver a darnos, afianzarnos, y lo que hacía Pedro como maestro era, dice, hacer memoria de estas cosas. O sea, ¿qué nos quiere decir Dios con la palabra? Que constantemente nosotros tenemos que recordar ciertos temas, ciertas cosas, porque la tendencia natural es a olvidarnos, como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se olvidaba de la palabra, se olvidaba de ciertas cosas, y eso les generaba a ellos, apartarse gradualmente de los caminos de Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando dejamos de leer la Biblia, dejamos de recordar a quién nos llamó Dios? Empezamos a olvidar y ya no estamos enfocados en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Qué es lo que hace quizá un maestro de la palabra? Es recordar las cosas. Porque a pesar que uno ya las sabe, está la posibilidad a lo mejor que no las sabemos como deberíamos saberlas, o profundizarla más. Porque lo que es palabra, Dios quiere profundizar en este tiempo la palabra en nosotros. Yo creo que en este tiempo de pandemia, Dios quiere escudriñar a su iglesia, Dios quiere examinarnos, pero también la responsabilidad de nosotros es poder profundizar en lo que ya sabemos. ¿Por qué le digo esto? Porque sabemos que los tiempos que vienen para la humanidad, especialmente para la iglesia, son tiempos complejos, muy complejos. A veces las cosas no se ven ni muy claras ni muy oscuras, hay como un gris de repente en ciertos temas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver a enseñar las doctrinas, los rudimentos, como lo dice acá. ¿Y qué pasa cuando nosotros no hacemos las cosas? Que sale acá en Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar porque os habéis sido hechos tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestro en razón del tiempo, tenemos necesidad de que alguien nos enseñe otra vez los primeros rudimentos del oráculo de Dios, y habiendo venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido. O sea, el problema está que nosotros cuando el conocimiento no lo aplicamos, no lo vivimos y no lo profundizamos y no lo practicamos, nos hacemos tardos en oír. ¿Y qué pasa? Esa enseñanza no llega. Es cuando usted come, los nutrientes tienen que ir, muchas veces nosotros, cuando comemos a veces comida, los nutrientes nos van donde tienen que ir. ¿Por qué? Porque hay algo que lo estorba, hay algo que no está mal funcionando en el cuerpo. Entonces a veces hay palabras que tienen que llegar más adentro, más profundo, hasta los tuétanos. O sea, la Biblia tiene que arraigarse de una manera muy profunda en nosotros. ¿Cómo? Acá lo que más importante, si ustedes se dan cuenta, cuando el Señor hace esa advertencia a su iglesia diciéndole que Él se va a partir y tiene que recordarle algo muy importante, aparece en 2 de Pedro 1:5. Si ustedes se empiezan a dar cuenta, acá están los antiguos rudimentos que habla mi esposo, en la que tenemos que profundizar. Y yo quisiera leerle la versión, está la Reina Valera 1865,
cuando empieza a hablar de qué cosa tenemos que poner atención. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud y en la virtud ciencia. Y eso en el PDT, que es el actual, dice, por esto pongan el máximo de empeño. Cuando dice toda diligencia, está hablando de un máximo de empeño que nosotros como iglesia tenemos que hacer en este tiempo, en incrementar su fe con la firmeza. O sea, a la fe, ¿usted qué tiene que agregarle? Porque acá son ingredientes que Dios nos está hablando de cómo profundizar nuestra relación, nuestra vida cristiana, nuestra comunión con el Señor. Tenemos que afianzarla, tenemos que añadir. Acá está hablando de una añadidura que tenemos que ir reforzando nosotros. Entonces dice, por esto pongan su máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza. Aquí está hablando en la virtud de la ciencia. La ciencia es el conocimiento de Dios, pero ¿yo cómo conozco a Dios? A través de las pruebas, las dificultades, y una de las cosas en las que usted va a conocer a Dios justamente va a ser en la prueba, porque nuestra fe más preciosa que el oro va a ser probada en el fuego. Y justamente en esa circunstancia es cuando tenemos dos caminos: o nos amargamos, nos quejamos, o bien añadimos ciencia, conocimiento de Dios, buscamos la relación con el Hijo de Dios, doblamos nuestras rodillas y decimos, Señor, no entiendo este proceso, ayúdame a entenderlo. Después, cuando usted tiene esa fe firme en ese conocimiento, dice, y a la firmeza con el conocimiento, y el conocimiento con el dominio de los instintos. Y acá está hablando, y en la ciencia, templanza. ¿Usted sabe lo que es la templanza? Es una persona que se sabe dominar, es una persona que se sabe comportar, es una persona que no pierde los estribos. ¿Y cuántas veces nosotros a veces hemos perdido los estribos con situaciones quizás familiares, con situaciones quizás con los hijos, con situaciones quizás en el trabajo, o situaciones que nos superan? A veces hablamos más de la cuenta, a veces otras veces respondemos mal, o quizás nos dejamos llevar por la ira, el enojo, o quizás por la tristeza, o quizás por el temor, que son sentimientos que no nos ayudan. Y en la templanza dice después, y en la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos. ¿Por qué está hablando de dominio de los instintos? ¿Por qué lo que es la templanza? Porque la carne de nosotros, amado, todavía la tenemos con nosotros. Acuérdense que nosotros tenemos dos tipos de naturaleza. La naturaleza que viene de Dios, que nació de nuevo, y la naturaleza de la carne, de nuestra humanidad. Por eso que dice que es un dominio propio de nuestros instintos, que es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Otra cosa importante, mis amados, que dice, y con este dominio de los instintos, la constancia. ¿Qué es lo que es la constancia? Ser constante, ser perseverante, no decaer, no fluctuar. O sea, tenemos que aprender a ser constante en el carácter. Porque mire, amado, lo que más nos cuesta en la vida cristiana, ¿acaso no es el carácter? Cuando alguien nos contradice, ¿acaso nosotros no respondemos en base a la herida? ¿No es verdad? Muchos de nosotros a veces respondemos mal, o a veces no respondemos sabiamente, o a veces herimos con nuestras palabras y no nos damos cuenta. Dice que la boca de los sabios trae medicina, pero la boca del necio causa trastornos. La boca del necio muchas veces hiere, afecta. Por eso nosotros, amados, el apóstol Pablo, antes de su partida, este es Pedro, famoso Pedrito. Me equivoqué. Pedrito, el apóstol Pedro, yo creo que él experimentó lo que significa muchas veces ser bocón, ¿cierto? A él le pasó. Entonces, él nos da a nosotros una recomendación en nuestro carácter y en nuestra vida cristiana. Y en esta templanza o en este dominio de los instintos, la constancia, y la constancia con la piedad. ¿Y usted sabe lo que significa piedad? ¿Alguno de ustedes lo sabe? La palabra piedad no tan solo habla de actitudes de misericordia. La palabra piedad significa estar cerca de Dios. La palabra piedad significa que mi corazón se inclina siempre a Dios. En medio de la tentación, amados, antes de caer en la tentación, es mejor caer de rodillas ante el Señor. Cuando usted sienta en su cuerpo, en su humanidad,
la tentación de amargarse, la tentación de deprimirse, la tentación de la depresión, mejor caigamos de rodillas delante del Señor. Eso significa estar cerquita de Dios. ¿Se da cuenta que a la fe usted tiene que añadirle muchos ingredientes? A la fe, virtud, la virtud, conocimiento de Dios, al conocimiento de Dios, la templanza, el dominio de nuestros instintos, y aparte de los dominios de nuestros instintos, la paciencia, y después de la paciencia dice el temor a Dios, y del temor a Dios el amor hermanable, y en otra versión dice el amor entrañable. ¿Sabe, amada, de dónde usted puede sacar el amor? Desde las entrañas, pero las entrañas de Cristo. Porque el amor de Cristo es la que te da la capacidad de soportarlo todo, la capacidad de perdonar, la capacidad de hablar verdad, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Hay situaciones de pecado o situaciones, pero con misericordia y verdad. Como dice la palabra, cuando tengas que reprender a alguien que ha caído en pecado, dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque todos nosotros, amados, podemos caer. Y después dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, o sea, es que tenemos que abundar en estas acciones y en estas actitudes, nos dejarán ociosos. Y eso es lo que debemos evitar, amado, la ociosidad en la vida cristiana y no caer en los afanes de este mundo. Y ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, ahí dicen, pero el que no tiene estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, estando olvidando acerca de la limpieza de sus antiguos pecados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta cuando hemos perdido el rumbo? Cuando nos olvidamos que hemos sido limpiados de nuestros pecados. Cuando empezamos a ser ciegos. Por eso que acá el apóstol Pedro hizo esta declaración. Después dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme. Haga firme vuestra vocación. ¿Qué es lo que es vocación? Su llamamiento. Haga firme. Dice, por lo tanto, hermanos, esfuércese por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. El llamado que tú tienes es de un escogido. Y el escogido es el que persevera, el escogido es el que no decae, el escogido es el que sigue adelante. Y elección, porque haciendo estas cosas, y esa palabrita que a mí me gusta, no caeréis jamás. ¿Cuántos de ustedes nunca quieren caer? Levante la mano. ¿Quién nunca quiere caer? Bueno, aquí la palabra de Dios nos dice que tenemos que añadir todas estas cosas en nuestro carácter, todo esto. Pues de esta manera se nos va a otorgar una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros actuamos en estas actitudes, amados, vamos a tener una entrada, pero grande, larga. Por eso que acá el apóstol Pedro dice, por eso yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque para ustedes ya las sepan, porque ustedes saben de fe, saben de dominio propio, saben de piedad, saben de afecto fraternal, pero acá viene una advertencia. No voy a dejar de amonestarles, que ustedes despertarlo con la amonestación, sabiendo que a él ya pronto iba a ser sacrificado y entregado. Entonces creo que es una recomendación que el Señor nos da a todos nosotros como iglesia. Bueno, mi esposa extendió un poco más el pensamiento que yo tenía. Es importante recordar, una de las cosas que a veces nos pasa como cristianos es cuando viene la dificultad nos olvidamos de las cosas que Dios ha hecho, de dónde Dios me sacó, qué es lo que Dios me ha dado. Es una tendencia humana, natural, de olvidarnos, de que eso ya no esté en nuestra mente, no esté constantemente, y algo que tenemos que forzarnos. Por eso que cuando usted lee en Josué 1 le dice, nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche. O sea, ahí tenemos que, mira, la bendición es, cómo nosotros podemos poder entrar y que nos vaya bien, es por medio de la repetición. Porque acá dice en Josué 1:9, voy a buscar ese versículo para que lo volvamos y podamos leernos y que nos traiga luz.
Josué tenía la obligación de repetir. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de hacer conforme a todo lo que la ley de Moisés, mi siervo, te ordenó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que tengas buen éxito donde quiera que vayas. No se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Es una práctica, día y noche. Meditar es, en cierta manera, recordar. Tenemos que recordarnos quiénes somos, porque por cualquier cosa, o con algunas cosas, nos olvidamos. Y mire, como iglesia y como seres humanos, nosotros estamos viendo muchas cosas en el mundo que están pasando. Y hay cosas que nosotros debemos enfocarnos con un tiempo y una medida. Pero a veces, ¿qué nos pasa? Cuando las cosas son muy graves, son muy difíciles, nos enfocamos demasiado y ahí empezamos nosotros a perder la vista de quién es realmente Jesucristo. Entonces nuestro Dios empieza a poner tamaño natural pequeñito, porque las cosas negativas parecen grandes, parece como que fuera Goliat. Es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando Goliat se puso y empezó él a decir y a maldecir, le entró un temor porque vieron el poder. Entonces, ¿qué es lo que generalmente hace el enemigo? Te habla desde sus lugares de influencia y pareciera que la batalla se está perdiendo, porque en ese tiempo nadie en Israel se atrevía a enfrentar a Goliat. Pero ¿quién pudo enfrentar a Goliat? Aquel que tenía la narrativa de Dios, aquel que escuchaba a Dios. Y hoy día nosotros lo que tenemos más que hacer, más que todas las cosas que hacemos en la casa, en nuestro ministerio, es saber escuchar a Dios. Mire, cuando dice, me escucharéis y estaréis seguros en que tuya y confianza será vuestra fortaleza. Lo que debemos desarrollar en los tiempos difíciles es la audición, no la visión de las cosas que vemos, porque las cosas que vemos fluctúan y cada vez se pone peor. Es lo que nos pasaba cuando empezaron todas estas noticias del coronavirus y todas estas cosas. La gente solamente con ver eso se empezó a perturbar. ¿Por qué? Porque estaba viendo y escuchando todos los días noticias que alteraban su estadio emocional. Bueno, ahora está el asunto de estos asuntos del puro rechazo, todas las cosas aquí. Es bueno enfocarse en cierta manera en esto, ¿me entiendes? Sacar sus propias deducciones, pero hay algo mayor que es lo que Dios quiera decirnos diariamente. Porque hay algo que la iglesia tiene riquezas espirituales. Nosotros tenemos una dimensión espiritual que nadie más la tiene. Y no es porque seamos los mejores, es porque Dios se la dio a la iglesia. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos olvidamos? Dejamos nuestra posición, dejamos de hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Acá nos pasa, dice en Génesis 1:2, si usted lee, Jesús dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos a leer acá, dice, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía. Llegó a estar, o sea que no, Dios no la creó de esa manera. Y había tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu se movía, se cernía sobre la faz de las aguas. O sea, aquí vemos que había un desorden. Las cosas no estaban en su lugar. Había un desorden. Dice que llegó a estar desolada y vacía. Y eso en cierta manera representa muchas veces nuestra vida, porque a veces nos sentimos desolados y a veces vacíos por todo lo que vivimos, ¿entiendes? Todo lo que nosotros vimos. Pero ahí, qué es lo que trajo el orden? Fue la palabra. Él habló. Cuando Dios trae palabra a tu vida, Él te pone en el lugar que tú necesitas estar, te pone en un orden, porque acá, bueno, esto es lo que yo escribí. Dice, estar en el orden de Dios es estar en un lugar o en una posición haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios un día más quiere que nosotros hagamos? Es buscarlo a Él, poner oído a Él. Cuando Marta y María estaban las dos, cuando Cristo llegó a su casa, María dice que eligió lo mejor, es estar a los pies de Cristo. Y Marta afanada por muchas cosas, porque Marta estaba afanada en servir a Cristo, pero hay algo que nosotros debemos descubrir, hermanos, que en la intimidad de Dios está nuestra fortaleza. En la intimidad con Dios está nuestra vitalidad. En la intimidad con Dios está nuestra luz.
Nuestra seguridad. En la intimidad con Dios está nuestra paz. En la intimidad de Dios está la visión fresca, verdadera, que a veces se pierde, hermanos, por muchas cosas. En el ministerio, con circunstancias, a veces con la congregación, con los hermanos, o quizá usted con sus hijos, con su esposo, se pierde de repente porque nos sentimos abrumados. Entonces, ¿qué es lo que Dios envía? Palabra, porque en el verso 2 entonces dijo Elohim, dijo, cuando la palabra de Dios viene realmente del cielo, empieza a ordenar tu vida. Esto trae orden, trae funcionalidad y trae propósito. ¿Qué es lo que trae el orden? Funcionalidad. Empezó a funcionar las cosas. Trae funcionalidad, trae propósito, por lo cual Dios las creó, y trae luz. Donde no hay ese orden, hay confusión, turbación y despropósito y tinieblas. Por eso es importante que cuando nosotros estemos perturbados, angustiados, preocupados, hay algo muy sencillo que todos podemos hacer, es orar. Cuando nosotros oramos, Dios en ese momento, Dios empieza a impartir ese orden. Dios empieza a sacar todas las cosas que nos están agobiando, que nos están atormentando, que nos están llevando quizás hasta a lo mejor a tener pensamientos de incredulidad o de duda. Dios empieza a obrar y lo establece en el orden de que realmente somos. Y empezamos a funcionar y empezamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. En este tiempo debemos orarle mucho a Dios y buscar un alimento que Dios me dé diariamente, o sea, reflexionar, orar, porque cuando no estamos en el orden de Dios, andamos turbados, perturbados. Yo en lo posible, hermano, y lo hablo de manera personal, veo algunas cosas que son necesarias de ver, pero más allá de eso no me involucro más emocionalmente, porque hay cosas que a mí me afectan. Hay cosas que a mí realmente no puedo ver en este tiempo porque me afectan. ¿En qué sentido? Obviamente que nace la ansiedad, nace la preocupación, nace la rabia, la impotencia. Entonces me desenfoco y empiezo yo a tener unos pensamientos que no están de acuerdo a la palabra. Empieza el desorden internamente. Dice, por otro que cuando nuestros pensamientos no están en el orden de acuerdo a la palabra, hay perturbación, miedo y ansiedad. Estar fuera del orden es estar en una condición de peligro en tomar decisiones. Por eso que cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios inmediatamente Dios empieza a ordenar nuestra vida. O no sé si a usted le ha pasado, Dios empieza a ordenar cómo tú tienes que ser como esposo, qué es lo que tú tienes que hacer con tu tiempo. Dios empieza un orden. Y eso es lo que Dios hizo en Esdras, capítulo 20, lo que decía mi esposa que lo busque mientras tanto. Dios quiere que estemos en un orden. Dios no es un Dios de confusión y de perturbación. Cuando usted se sienta perturbada, confundida, es tu emoción la que se siente así. Y necesitas tus emociones ser controladas y dominadas por el poder del Espíritu Santo, a través de tu espíritu. Tú necesitas controlar esas emociones y evitar ciertas cosas que tú puedas ver o oír, porque eso te va a perturbar. Parece que Éxodo, ¿no? Perdón, Éxodo, perdón, Sí. me equivoqué. Es que a veces escribo como chino. En Éxodo 20, 1 al 17, empieza a hablarle acerca de que yo, Jehová, tu Dios, te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Y ahí le empieza a dar los mandamientos. No tendrás dioses ajeno delante de mí, no te harás imagen, ¿cierto? No te inclinarás a ellos. Y empieza a darle todo lo que es los reglamentos. Y lo mismo hace Dios cuando Él llega a nuestra vida. Él empieza a ordenarnos. Primero que nada, nos empieza a alinear el carácter. No sé, a mí lo primero que me enseñó el Señor primero fue sujetarme a una iglesia, sujetarme a mis padres, por ejemplo, ser obediente a mis padres cuando era jovencita. En el caso de cuando uno ya pasa cierta edad, ya es casada, el Señor, ¿qué te empieza a ordenarte? Si uno vive en desorden, en fornicación, no se casa, ¿qué hace el Señor primero? Saca las piedras del camino, empieza a ordenar tu vida. O sea, todos los que hemos sido hijos, los que somos hijos, perdón, Dios, ¿qué es lo que hace? Nos ordena la vida, nos ordena, nos empieza a alinear el carácter, nos empieza a sacar los estorbos, empieza esa ira que ya no controlaba y ahora te das cuenta que tiene el poder en tu espíritu, tiene el poder
de no dejarte llevar por la ira. Y si hay algo que nos cuesta y el Señor empieza a limpiarnos, empieza a sacar los macucos, ¿cierto? Que todos a veces hemos traído en la vida, ¿cierto? Empieza Dios a limpiarte. Entonces, cuando entra la presencia de Dios, el Espíritu de Dios dentro de ti, Él empieza a santificarte. Ahora, por eso es que es tan importante que, ya que Dios nos limpió, nos santificó, nos hizo nueva criatura en Cristo, tenemos que perseverar en ello, con toda diligencia, porque hay algo que hace Dios primero al inicio, que Él nos ama, nos limpia, nos perdona, ¿cierto? Es como que nos regalonea, estamos pegaditos a su, como la mamá en el pecho de la guaguita en el pecho de la mamá, ¿cierto? Uno está pegadito al Señor, el primer amor, y uno quiere servirlo y hacer todo, ¿cierto? Por amor a Él. Ahora lo importante, amados, es mantenernos en ese amor. Recuerde que en Apocalipsis, acuérdese Apocalipsis, que son las últimas palabras que el Señor nos da advertencia cuando se le manifestó al profeta Juan en esa visión de que vemos a Jesucristo como él lo vio glorificado y veía a Jesús que se paseaba por los candeleros. El candelero significaba las iglesias. ¿Se recuerdan ustedes? Y en todas las iglesias el Señor les manda a arrepentirse y les manda a ordenar sus caminos y les dice, esfuérzate, sé valiente, porque yo te voy a venir con mi galardón, ¿cierto? Entonces le dice, si vencieres, si vencieres, si vencieres. O sea, aquí está hablando de la actitud que nosotros hoy en día tenemos que tener frente a todas las situaciones que vamos a vivir. Al que venciere, al que venciere. Y si usted comienza a ver en las órdenes que el Señor nos manda a todos nosotros, es justamente en cosas de carácter. Si usted se empieza a analizar las cartas que el Señor le empieza a hablar a la iglesia, está hablando de purgar cosas que Él está, por decirlo, sacándonos. Por ejemplo, en Efeso nos habla de cuando se enfría el amor. En Esmirna fue la única que no tuvo un reproche. ¿Por qué? Porque solamente le decía, no temas lo que vas a padecer, porque iba a ser puesta en la cárcel, iba a sufrir por la causa de Cristo. En la Pérgamo le dijo que tolera las inmoralidades sexuales, la idolatría y las herejías. Entonces, amado, aquí hay una advertencia en estos postreros tiempos a nosotros, la iglesia. ¿En qué cosas tenemos que vencer? Primero, que no se nos enfríe el amor. Segundo, que no toleremos las inmoralidades ni las cosas de pecado dentro de la iglesia. La de Tiatira, que ahí toleraba la idolatría y también la inmoralidad. ¿Se recuerdan? En la de Sardis, era una iglesia muerta, era una iglesia que no había mantenido su fe. Por eso el Señor dice, arrepiéntete y fortalece lo que aún tienes en vida y que no está todavía muerto en ti. A la de Filadelfia, ahí tampoco no le hizo ningún reproche, sino que tenía que perseverar en la fe y mantener su fe hasta el final. En la Odisea era indiferente, porque era tibia, ni frío ni caliente, sino que dice la palabra, yo te vomitaré de mi boca. O sea, esto es quizá la condición de los postreros tiempos de la iglesia, indiferente a todo lo que ves. Y acá quiero que cuál es la instrucción de todas las iglesias. A las obras como al principio, con amor. Sé fiel hasta la muerte. Que nos arrepintamos de nuestros pecados. Que el juicio se acerca. Por lo tanto, persevera en la fe. Arrepiéntete y fortalece lo que aún queda dentro de ti. Mantén la fe. En todas Dios les dice, sé celoso y arrepiéntete. A esa iglesia indiferente le está diciendo, vuelve a ser celoso de mis obras, de mi palabra. Entonces, en todas el Señor nos da una amonestación y una advertencia. Por eso es que cuando Dios entra a nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Ordenar nuestros caminos. Lo que Dios primero empieza a ordenar en la vida de un creyente es el corazón. Todos nosotros llegamos con un corazón lleno de muchas cosas, pero a medida que vamos ordenando nuestra vida, hay cosas que se van yendo solas, hay cosas que tengo que renunciar y hay cosas que tengo que ser ministrados. O sea, no todo es oración, hay que renunciar, a veces hay cosas que Dios empieza a cambiar sin que nosotros hagamos mucho, porque cuando yo empiezo a ordenar mis caminos, Dios empieza a limpiar mi vida. Si yo ordeno mi vida, si yo me someto voluntariamente y reconozco, aquí lo más importante es saber que el Dios tiene
la autorización, que es como que usted le pasa las llaves del auto a alguien, usted le pasa las llaves de su vida a Jesucristo, y él ahora empieza a manejar tu vida. Entonces, de repente, como él empieza a manejar tu vida, hay cosas que te va a decir: no quiero que sigas eso, no quiero que hables con esto, no quiero que tú te vistas de esta... Él empieza a ordenarnos, empieza un proceso en ordenarnos constantemente. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos un corazón recto, un corazón recto. Dios desea que cada uno de nosotros tengamos un corazón recto para con Dios. Cuando nosotros nos torcimos, cuando los hermanos se tuercen, es que porque su corazón no ha sido recto para con Dios. Entonces se dejan llevar por cosas personales, por cosas externas, y ya no andan agradando a Dios. Entonces, la primera orden que Dios pone en nuestra vida es el corazón. Cuando nos convertimos, Dios empieza a ordenarnos, y empiezan a salir muchas cosas. El mal carácter va menguando, como decía mi esposa, cambia mi manera de hablar, cambia mi conducta, empiezo a ser más tierno, porque algo que a lo mejor tiene que también ver a veces nuestra esposa, nuestra ternura. De por sí, no sé si la cultura latina, chilena, de repente el hombre es muy áspero a veces con la esposa. Y yo por la experiencia me he dado cuenta que eso daña a la esposa. El esposo tiene que ser tierno, tierno. Y nosotros venimos con una cultura, bueno, la palabra no, quizá machista, no sé, pero no se nos ha enseñado. Y si tenemos una mala imagen de que el papá era agresivo, era autoritario, peor, vamos a replicar esas cosas. Entonces empieza a ordenarme, empieza a sacarme todas esas cosas que están en la mente. Cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a conocer a Cristo, usted se da cuenta que en muchas oportunidades Cristo se compadecía. Cristo no juzgaba. Cristo dice que no levantaba su mano para juzgar. Entonces, cuando voy conociendo y voy siendo transformado, yo empiezo a tener esas manifestaciones naturales de Dios. No es que nosotros empecemos a portarnos bien, no estoy hablando de eso. Porque una cosa, voy a tratar de no portarme bien con mi esposa, no, porque cuando yo voy conociendo a Dios, Dios va transformándome desde adentro hacia afuera. Entonces, como eso está internamente, eso sale, eso se manifiesta. No es que yo quiera portarme bien, porque ya yo voy a tomar una conducta externa, es que realmente yo me porto bien porque Dios ya me cambió internamente. Y como estoy cambiado internamente, me nace portarme bien. No es algo externo, porque a veces nosotros pensamos que portarnos bien, está bien sí, pero si no es algo nacido del corazón, renovado, eso va a tener un periodo corto de duración. Entonces voy a ser bueno ciertas veces, en algunas maneras, pero si Dios transforma mi corazón, esa bondad que es parte del fruto del Espíritu Santo, se manifiesta hacia afuera y es algo que nace. Por eso es que la vida cristiana no es un esfuerzo humano. La vida cristiana es cuando sale de tu interior lo de Dios. Sale, se manifiesta, se hace evidente. Entonces, cuando nace eso, tú tienes que saber si eso está fluyendo en ti, como recién leía mi esposa de Pedro, es porque realmente tu corazón se está moldeando, está siendo transformado. Porque la vida del justo dice que es como la luz de la aurora que va en aumento, no va haciendo el paso de Michael Jackson. Decreciendo, va aumentando. No está haciendo el paso de Michael Jackson, que ya se parecía que avanzar, pero retrocedía. No, va en aumento. O sea, la mansedumbre en ti, la mansedumbre va creciendo, y va haciendo algo maravilloso que tú puedes experimentar esa naturaleza, porque lo que tú vives no viene de ti, viene del cielo. Acá en Primera de Pedro dice que somos participantes de la naturaleza divina. O sea, lo que yo vivo acá es lo que se vive en el cielo. En el cielo no hay perturbación, no hay ansiedad, no hay enojo. En el cielo hay un ambiente de paz, un ambiente de maravilloso. Por eso es que voy a leer este versículo acá en Segunda de Pedro, para que podamos entender un poquito. Dice acá, Segunda de Pedro 1,
verso 4, me gustaría que usted lo leyéramos porque acá hace la otra vez, lo voy a leer yo primero, después mi esposa, dice, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosísimas, grandísimas promesas para que por ella llegarais a ser consustanciales con la naturaleza divina, o podemos recibir, voy a buscar que mi esposa busque, 1 de Pedro 1:4. Partícipe, dice en otras versiones. Para la herencia, dice reservada. No, segunda de Pedro 1:4, yo me equivoqué. Segunda de Pedro 1:4. Por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fueseis ellos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es lo que participa usted cuando es más manso, es más tierno, es más compasivo? Usted está participando de algo que no es suyo. Usted está participando de la naturaleza de Dios. Dios es así. O sea, por ti pasa la naturaleza de Dios. Por ti pasa en estos cuerpos y en este envase de barro que un día se va a deshacer, se manifiesta Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que se manifieste Dios en mi vida, pero primero mi corazón tiene que ser transformado. Si mi corazón no es transformado, voy a hacer cosas buenas. Es como los que lo dicen alcohólicos anónimos. Dejan de tomar a lo mejor, pero se vuelven adictos quizá a otras cosas. O sea, no es hacer cosas buenas, es ser transformado. ¿Me entiende usted? Hay una diferencia cuando usted va a una iglesia. Yo me acuerdo cuando era católico, yo iba y trataba de portarme bien, entonces yo me creía bueno porque no mataba, no violaba, pero tenía ciertas cosas en mi corazón. Pero yo me creía bueno, porque había una bondad religiosa, una bondad que se veía, ¿me entiende? Pero no había realmente algo que naciera del corazón, de un corazón rendido a Cristo. Entonces, hay personas que pueden tener muchas cosas buenas, y hay gente que manifiesta bondad, pero esa bondad es momentánea, es en cierta manera circunstancial, porque el día que le falle algo, el día que a lo mejor no le salga como quiere, esa bondad se le va a olvidar, se le va a ir a la punta del cero y va a aflorar realmente lo que hay en el corazón. Y muchas veces a eso nos pasa. Pensamos que también, pero florece en el corazón. Por eso que la vida interna del cristiano es más importante que la vida externa. La vida interna, Dios la ve, y esa es la vida que Dios quiere que esté alineada, porque si una vida interna está alineada, va a provocar un fruto. Un fruto. Mire, póngase a pensar que un limonero, si el árbol hablara y dice, voy a provocar limones, eso fluye, el fruto fluye en un árbol, porque está diseñado para dar fruto. Un árbol está diseñado para dar fruto. No es que él tenga que forzarse o pensar, o no sé, por hacer, no sé, un cálculo matemático. Entonces, ¿qué debemos nosotros reflexionar? Que el fruto sea algo que salga de nuestro interior, que fluya, que no sea una cosa externa. Porque mira lo que pasa muchas veces, vamos a la iglesia, o vamos a un local, perdón, y ahí todos nos portamos bien, ¿cierto? Ahí guardamos nuestra compostura, guardamos nuestra mente, guardamos nuestra boca, nos saludamos todos con amor. Termina el culto y dejo de ser bueno, dejo de ser cristiano, dejo de guardar mi boca, dejo de comportarme. No sé si usted me entiende lo que quiero decir. Pero cuando una persona realmente está viviendo eso de adentro, esté en un local, esté en la caleta, esté en un servicentro, esté vendiendo, va a fluir la vida de Dios. Entonces, para que nosotros podamos ser de bendición a los demás y que la gente pueda realmente creer en Dios, tenemos que ser transformados desde adentro hacia afuera. Lo de afuera no tiene una corta duración. Lo de adentro es lo que Dios busca. Siempre usted vea, cada vez que usted dice, y Dios mira el corazón, y en el corazón pasó esto, y en el corazón, Jesús siempre se enfocó en el corazón. Y quizá usted me va a decir, pastor, usted siempre predica eso. Es que yo siempre veo eso. Y lo predico porque está en la palabra, ¿no? Le puedo predicar algo que yo me puedo imaginar. Entonces, para nosotros poder estar en un orden, primero Dios empieza a ordenar mi vida interna. Me quita los vicios, me quita las malas cosas. Y empieza a ser un proceso maravilloso. Ahora, cuando yo no me dejo ser transformados,
va a venir consecuencia, y no es porque Dios te desea mal, es porque como yo no he querido ser transformado, como yo no he querido entregarle el gobierno a Cristo, voy a tomar malas decisiones. Y esas malas decisiones me van a llevar de repente a sentirme fracasado, herido. Y Dios permite muchas veces eso, ¿sabe para qué? Para enmendar nuestro corazón. Dice que el castigo enmienda el corazón. Enmienda el corazón. Mire, cuando hubo un caso en Corinto, cuando un hombre tenía a la esposa de su padre, Pablo lo entregó a Satanás para que su espíritu fuera salvo. O sea, que para Dios es más importante tu vida interna que la externa. O también decirlo que a veces Dios permite un mal menor para no acarrearte un mal mayor, que es como ir al infierno. ¿Se da cuenta? O sea, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y Él es el que ordena nuestros pasos. Mucha gente tiene el cielo en su corazón, pero un cielo en su mente, pero un infierno en su corazón. Entienden la palabra, pero no llega a ser transformado. Esta es la lucha que de repente la parte de nuestra mente, nuestra alma, que está constantemente también en pugna por el gobierno. Dios quiere, hermanos, que nosotros voluntariamente cedamos. La entrega de un cristiano no es que por los beneficios o no los beneficios. La entrega de un cristiano es algo voluntario. Mire, cuando tú conoces el amor de Dios verdadero, voluntariamente tú te entregas a Cristo. Y te entregas incondicionalmente. Cuando tú conoces realmente el amor de Cristo, ya no hay una fuerza externa que te lleve a ti a ser cristiano. Es porque te nace y la respuesta es obediencia. ¿Por qué nos cuesta obedecer muchas veces? Porque nuestro corazón, nuestro amor no ha sido perfeccionado. La verdadera obediencia viene cuando realmente amamos a Dios. Es cuando usted, o cuando los hijos a usted le aman. Cuando un padre sabe que sus hijos le aman, usted basta que le diga una palabra a sus hijos y sus hijos obedecen. ¿Por qué muchas veces nuestros hijos no nos obedecen? Porque muchas veces no nos están amando como deberían amarnos a nosotros. Porque nos cuestionan, nos critican, nos ven nuestras yayas, nos ven muchas situaciones, pero cuando el hijo ama al padre, el hijo obedece instantáneamente. Entonces ahí tenemos que entender, hermanos, que con nosotros para poder obedecer a Dios tenemos que amarlo. Porque sabe usted que cuando nosotros empezamos solamente a guardar normas, como dije, portarme bien, se hace una carga. A la final estallo. Pero cuando tú realmente lo haces por amor, nunca eso va a ser una carga para ti. Incluso te va a llevar a ser un deleite para ti. Cuando tú ames a Dios, los mandamientos dicen los que no son gravosos. Busque ese versículo, 1 Juan capítulo 5. Los mandamientos de Dios, hermano, no son gravosos. Decir, me tengo que apartar del mundo, no tengo que ir para allá, no, aquí es que es muy complejo ser cristiano, hay que negarse a muchas cosas. Es que realmente no has conocido el amor de Dios, porque el amor de Dios, todas esas cosas para ti ya no son trascendentes, no son importantes. Pasan en un segundo plano. Entonces, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Cuándo es gravoso los mandamientos de Dios? Porque no lo estamos amando. Sí, acá en 1 de Juan capítulo 5. 1 de Juan. 1 de Juan 5:3. 5:3. Pues este es el amor a Dios. Escuche bien. Este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son difíciles. Le pongo la pregunta. ¿Le cuesta a usted amar a su esposa? ¿Le cuesta a usted amar a su hijo? Tiene que esforzarse, voy a amar a mi hijo, voy a amar a mi hijo, voy a amar a mi esposa. ¿Le cuesta? ¿O eso fluye? Se le hace fácil. Es placentero. Amar da placer. Da placer a tu alma. Hay satisfacción. Es el verdadero amor. No es una carga. No es porque, mire, en Corintios dice, si yo
doy mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. O sea, que el hecho de que yo me sacrifique por algo sin amor no sirve para nada. No sirve para nada. Pero si yo, aunque sea por una taza, por eso que Jesús dijo, aunque sea por un vaso de agua, si lo hago con un amor desinteresado a esa persona, yo estoy guardando el mandamiento, estoy haciendo la orden. Por eso es que la vida cristiana, hermano, no son de portarse bien. La vida cristiana es cuando yo empiezo a amar. Cuando nosotros amamos, hermano, no hay ley que a mí me prohíba amar. No hay nada que me restrinja. O sea, el amor es una fuente inagotable, 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 una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso el mundo dice, ¿cómo se pueden amar tanto? ¿Cómo se soportan tanto? Bueno, porque el amor es una fuente inagotable. La Biblia dice que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Si usted quiere que su matrimonio le vaya bien, llénese del amor de Cristo para amar a su esposa. Y aunque su esposa no cambie, eso a ti no te va a interesar, porque tú vas a estar más centrado en amarla que en cambiar. Y ese amor que tú le vas a dar a tu esposa, la va a transformar. O viceversa, porque también se puede dar a veces del hombre hacia la mujer. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, nos empieza a ordenar, y lo que siempre ordena a Dios es el corazón. Y ahí empieza, en el Salmo 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, por Jehová, y él aprueba su camino. Dice, por Jehová son afirmados los pasos de aquel en cuyo camino Él se place. ¿Cuándo los caminos de nosotros se place? Cuando amamos a Dios, cuando las cosas las hacemos por amor, no por obligación. Ay, que hay que ayunar. No, hay que leer la Biblia. No, tenemos que juntarnos. No, que hágalo todo por amor. Todo hágalo por amor a sus hijos, por amor a su esposa, por amor a esta nación, por amor a nuestros enemigos también. Hoy día no tenemos un enemigo, o varios enemigos, uno solo es el enemigo, el diablo. Y nosotros, hermanos, no debemos ser personas que tengamos enemistad con la gente que no conoce a Cristo. Al contrario, esa gente que no conoce a Cristo necesita más que nada ser amada, ser fortalecida. Cuando vino todo el estallido social, Dios me decía que yo debía amar a esos jóvenes porque esos jóvenes habían sido violentados, agredidos, esos jóvenes no habían tenido una familia feliz. Me decía, ¿cuántos de esos jóvenes tú sabes que quizás que han pasado? Entonces me nacía oración por esos jóvenes. Entonces, ¿cuál es la primera reacción? Es de molestarnos, de indignarnos, pero debemos pasar a otro nivel, es amar. Mire, Cristo amó este mundo y este mundo, hermano, nunca va a merecer el amor de Cristo. Nunca. Pero Dios nos ama. Ama este mundo, lo ama de una manera tremenda, hermano. Yo me impresiono porque mientras más conozco a Dios, más me asombra, mientras más conozco al hombre, más me asombra el amor de Dios. Porque más conozco al hombre que es tan perverso, tan engañador, más me asombra el amor de Dios porque el amor sobrepasa eso, nuestras debilidades. El alma tiene que también empezar a ser ordenada. El Salmo 62, busque amada mía. Nuestra mente empieza a ser ordenada. ¿Sabe un día que los problemas que más abundan hoy día son los problemas mentales porque los pensamientos no están ordenados? Salmo 62, del 5 al 8. del 5 al 8, nos dice así. Alma mía, en Dios solamente reposa mi alma. Reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo. Oh pueblos, derramar delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Ahí yo empiezo a entender que solamente Dios tiene el poder de transformarme, de salvarme, de hacer todo lo que Él determinado. Él determinó salvarme. Y esto quiero que usted se lo grabe, hermano. Él determinó salvarte no una vez, sino varias veces.
Porque a veces pensamos que la salvación es algo que pasó. Ah, yo fui salvo. Pero la palabra salvación involucra muchas cosas. Tiene un significado muy extenso. No es solamente que Dios me salvó, me sacó del lodo cenagoso, no. Viene de sotería, significa seguridad física, moral y mental, salud, liberación, libertad, preservación, dar. O sea que constantemente Dios me salva de mí mismo, me salva de mis errores, me salva de que yo cometa algún pecado. Dios está constantemente salvando de nuestra condición tan paupérrima y miserable que es la naturaleza caída. Porque en el fondo, hermanos, tenemos esos, ¿cómo se puede decir? Debilidades que todavía están en nosotros. Y Dios aún nos salva. En el Job 37, 19 dice, haznos saber qué le diremos, porque no podemos ordenar nuestros pensamientos a causa de las tinieblas. Cuando nosotros estamos siendo perturbados mentalmente, y esto es algo que va a ir creciendo en la humanidad, porque hoy día hay gran porcentaje a nivel mundial y quizás también acá en Chile, de problemas mentales, problemas graves mentales. Si no, hable mi esposa con todos los niños que está viendo hoy día. Yo me acuerdo cuando era pequeño, hace un poco de tiempo atrás, que cuando la profesora entraba, nadie se movía ni se paraba. Nadie se movía. Era un respeto, pero hoy día entra el profesor y es como que no entrara nadie. Porque hoy día, hermanos, los niños, por los problemas mentales, por todas las cosas que estamos viendo a nuestro alrededor, están con una hiperactividad mayor que antes. Entonces, ahí vemos que la sociedad en sí, con todo lo que está viviendo, los problemas más graves que va a tener en este tiempo, se están viendo ya, son los problemas mentales. Y nosotros no estamos exentos de también tener problemas mentales. Quiero leer un versículo que dice acá, en Eclesiastés, dice que por la opresión... ¿Entonteza al sabio? Sí. La opresión que entonteza al sabio. Eclesiastés 7. No creo que lo busque en esa versión. Eclesiastés 7:7. Acá la mía dice, ciertamente las opresiones perturban al sabio. ¿A quién está perturbando? No a cualquier persona, ¿eh? Al sabio. Y el regalo corrompe el corazón. Ahí está la rabia. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La opresión. ¿Qué es la opresión? Es la fuerza externa que constantemente quiere entrar a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos. Estos dos lugares que tenemos, tanto la visual como la auditiva, son las puertas para que entre la opresión. Entonces, no veamos cosas que saben que nos va a perturbar, no escuchemos cosas que saben que nos va a dañar. No se trata acá tampoco de ser como la avestruz, sino que hay cosas que Dios no nos manda a escuchar cosas negativas, hermano. Mire, la Biblia me dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo tiene una alabanza, en esto, pensar, mi mente tiene que estar en cosas positivas, que obviamente que es la palabra, ¿me entiendes? Porque cuando nosotros empezamos a escuchar la filosofía humana, los pensamientos humanos, los proyectos humanos, poco a poco uno se empieza a perturbar. Por eso nosotros no debemos perder la brújula, no estamos llamados para escuchar tanto al ser humano, sino más a Dios, más a Dios. Podríamos decir que el pecado es estar fuera del orden de Dios, de sus normas y sus criterios, establecidos en su palabra. Colosenses 3:15, sí. Colosenses 3:15, amada. Colosenses 3:15. Podríamos decir que el pecado es estar fuera del orden de Dios, de sus normas y criterios establecidos en su palabra. O sea, cuando yo me salgo de lo que Dios establece, estoy en un desorden. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Por ejemplo, hay cosas que tienen que estar en orden. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros, yo me incluyo, es el tiempo. El tiempo es corto. En Efesios 5, del 15 al 16, el tiempo es extremadamente corto. Yo a veces planifico mi día en hacer ciertas cosas y a veces no alcanzo a hacerlas todas.
Entonces yo debo saber qué cosas para mí son prioridad, qué cosas yo necesito como hijo de Dios. Lo primero que yo necesito es tener mi tiempo con Dios. Y eso, hermano, nos cuesta mucho. ¿Sabes por qué? Porque hay afanes, hay inquietudes, hay pensamientos. Es una lucha. De hecho, cuando tú te pones a orar, tu mente se va, tu mente viene. Entonces es una lucha porque tu alma está así, dando vuelta por todos lados de tu casa. Y ahí cuando tú empiezas a orar, empiezas a reposar, empiezas a estar en la presencia de Dios y empieza esa alma se empieza a ordenar. Esa alma se empieza a sujetar al espíritu. Entonces tú ya tienes dominio de esa alma, no el alma te domina a ti. Como dicen por ahí, no que las circunstancias te dominan, sino tú dominas las circunstancias. O sea, que aunque a lo mejor se esté cayendo el techo, haya incendio, no sé, o haya lo que haya, yo no sea perturbado, yo no sea esclavo del temor, porque cuando viene la perturbación, posteriormente viene el temor y el miedo. Y el miedo hoy día, hermano, es lo que está más enfermando a esta humanidad a través de los medios de comunicación. El miedo es algo dañino, no solamente para nuestra fe, sino también para nuestro cuerpo. Y usted puede buscar en internet todo lo que hablan del miedo. El miedo es algo terrible que debemos evitar. Ahora, ¿cómo yo combato el miedo? Amada mía, usted que tiene harta palabra, ¿cómo combato el miedo? Está calladito. Con la fe, creyendo en las promesas del Señor. Por lo menos a mí me ha bendecido eso. Cuando he tenido temor, en el día que temo, yo en ti confío. En todas circunstancias o situaciones adversas en mi vida, cuando ha querido entrar el temor, lo que yo hago es buscar su palabra, buscar a Dios en todo momento. Y eso a mí me fortalece para enfrentar todos los problemas que a veces hemos tenido en la vida, en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y el permanecer confiando, porque quizá el problema no se nos va a ir así de la noche a la mañana, pero sí, la fe te va a ayudar a ti a mirar al Señor en medio de la tormenta, saber que Él está en tu barca y saber que si Él está en tu barca, aunque pareciera que esto era dormido, pero no nos vamos a ahogar, porque Él es el que gobierna tu casa, Él es el que gobierna tu vida. Y un secreto que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual. Yo siempre le he dicho al Señor, ya Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Cuando he estado en medio de la tormenta, el problema de la dificultad, en medio de la angustia, le he preguntado al Señor, como le dijo a este hombre sabio, escuchar a Dios y obedecer. En mis problemas económicos, el Señor me dijo, ¿qué tengo que hacer? Paga toda tu deuda. Y todas las deudas. No dejar a nadie que tenga que deberle nada a nadie. Y Dios me ayudó, Dios me suplió. En mi enfermedad, en proceso de dolor, el Señor igual hablaba en mi espíritu y el Señor me decía, adórame, porque los que me adoran no te va a faltar el pan, no te va a faltar el agua, y yo voy a alejar de ti la enfermedad y no morirás de cortos días. Entonces el Señor me hablaba y yo obedecía, obedezco, o sea, porque yo sé que si obedezco voy a ser como el hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Esas son palabras bíblicas que tú recibiste, ¿cierto, amor? Sí. Está escrito, o sea, no es que sí, no es se le ocurrieron, no, o sea, está escrito. sí hay versículos que en medio de mi oración vinieron a mi mente. Como Romano dice, no debas a nadie nada. Eso está escrito. Eso está escrito, pero por eso que yo le insto a usted, aunque usted lea la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis. Yo desde jovencita empecé a leer, aunque sea un poquito, todos los días un poquito, todos los días un poquito. Habían versículos que no entendía ni palote. ¿Para qué le digo? No entendía nada. Cuando empezaba a hablar de la genealogía, las leyes, no entendía. Pero las leía, me hacía un hábito. Y en momento de mi aflicción, doblaba mis rodillas y como que el Espíritu Santo me los traía a revelación. Como ese versículo dice que cada cual habitará debajo de su vid y debajo de su higuera y vivirá en paz. Ese versículo me lo reveló el Señor, yo no lo entendía y el Señor me lo reveló cuando yo necesitaba tener una casa. Entonces, hay cosas que yo les recomiendo, lean la Escritura, mediten en ella, reléanla, recontraléanla de día y no noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por ejemplo, ven que, bueno, este ejemplo sacó mi esposa, ella escuchó al Espíritu confirmando su palabra. Y la palabra trajo el orden de Dios. Por eso, el orden de Dios, voy a repetir, es estar en el lugar o en una posición haciendo lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quería?
que vive usted en oración, y a través de ese orden le trajo la solución al problema, porque realmente nosotros necesitamos urgentemente una casa. Nosotros estábamos pasando una circunstancia de mucha hacinamiento. Vivíamos los 5 en 2 piezas, y no nos quejamos. Mira, aprendimos nosotros con Roxana, y hemos aprendido a no quejarnos. A dar gracias a Dios por todo. No, yo me he prohibido quejarme, de repente fluye de repente la queja, pero hemos aprendido, Roxana, a no quejarnos. Una de las cosas que Dios va quitando de nuestras bocas es la quejabanza, que generalmente nos controla. Y cuando viene circunstancia muy difícil, de repente fluye, de repente o no fluye, se brota esa queja, y tenemos que, nosotros nunca hemos confesado cosas negativas. Yo obviamente no hablo cosas negativas, espero que Dios me indique qué hacer. Entonces, Dios nos pide que estemos en su orden, en el tiempo, como dice en Efesios 5, del 15 al 16, en la familia, según Efesios del 1 al 4, en la parte matrimonial, Efesios 5, 2 al 3, en las finanzas también, porque Dios también nos pide que seamos ordenados con las finanzas. Eso sale en Proverbios 3, 9, Proverbios 11, 24, 25. Porque, hermano, una de las cosas que debemos aprender es a dar. Nosotros como hermanos y como hijos de Dios hemos aprendido a dar. El dar es estar en el orden de Dios. Nosotros cuando empezamos a entender que cuando yo doy, Dios me da. No tampoco lo hago porque Dios me dé, sino porque empiezo a entender que yo me vuelvo un instrumento de bendición para los demás. Es maravilloso, hermano, cuando Dios te usa para bendecir al otro. No solamente a veces con palabras, porque a veces si tú tienes recursos, si usted lee acá Proverbio, le invito a usted, amada mía, busque Proverbio 11, del 24 al 25. Esto es importante, hermanos, que lo hagamos como iglesia, que lo entendamos bien. Hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en pobreza. El generoso prosperará, el que ayuda será ayudado. Eso es una ley, ese es el orden de Dios. Tenemos que dar al necesitado, tenemos que dar. Mire, honra a su padre y a su madre. Si usted tiene padres y madres vivos, hónrela, porque ese es el orden de Dios. Mire, ¿qué saca usted o qué saca un hermano con tener revelación angelical si no son capaces de honrar a su papá y a su mamá? La Biblia no me dice a los buenos y apacibles, a ellos debemos honrar, no. Sean como sean tus padres, tienes que honrarlos. Ese es el orden de Dios. Y Dios te bendice y dice que esta es la promesa, que te vaya bien y de larga vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Si usted quiere vivir bien y de larga vida, honre a papá y a mamá. No los abandone, no los menosprecie, no los juzgue, hónrelos. Y eso garantiza que Dios te va a bendecir, el orden de Dios. Entonces podemos decir que cuando andamos en el orden de Dios, estoy haciendo la voluntad de Él. Y no es la mía. Es cuando empiezo a experimentar el reino y se vuelve una realidad, no solamente un conocimiento, viene el reino. Porque mire, en el reino hay un rey, ¿cierto? Si yo digo que estoy en el reino y ando en rebelión al rey, ¿podré decir que estoy en el reino? ¿Estoy viviendo en el reino? Decir que no, porque hay un solo rey, no el rey de tu casa, tú eres el rey. Hay un solo rey. O sea, cuando yo digo estoy viviendo en el reino, es porque realmente estoy en el orden de Dios, me sujeto a la autoridad que es Cristo, y ese reino que va de la mano con la obediencia, empieza a manifestarse en nuestras vidas. Y el reino, hermano, es muchas cosas. Justicia, paz y gozo, pero hay muchas cosas más que empiezan a pasar en tu interior y externamente. Dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios es justicia, amado. El reino de Dios es liberación. El reino de Dios, poder de Dios, es autoridad de Dios para echar fuera a los macucos. Así que mientras usted esté en el reino, amado, Dios te va a dar la victoria. Nunca lo olvide, Dios te va a dar la victoria. Usted tiene autoridad en Jesucristo, su Hijo. Entonces, cuando yo ordeno mi vida, cuando Dios entra en mi vida, ordena mi corazón, empiezo a vivir para Él, empiezo a renunciar a pensamiento, a herencia, tanta cosa que traemos,
dice en el Salmo 50, 23, dice, y al que ordena rectamente su camino, Salmo 50, 23, le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuál es la salvación de Dios? Jesucristo. Acá dice, el que santifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. ¿Cuál es la salvación de Dios? Jesucristo. Jesucristo es la revelación, es la salvación de Dios a la humanidad. Entonces, ¿qué se va a manifestar en ti? La persona de Cristo. Entonces, vemos que Dios desea nuestro bien, hermano. Así que no tengamos una actitud de repente negativa cuando las cosas se pongan difíciles. Y Dios me demanda hacer muchas cosas que a veces contradicen muchas veces lo que yo quiero. Vuelvo a repetir, usted tiene que pasar las llaves del auto, de la casa, de tu familia, a alguien más que la maneje. Y esa persona se llama Jesucristo. Cuando yo me convertí, yo cedí mi vida a otro. Yo tomé la decisión que otro gobernara en mi lugar. Cuando yo entiendo eso, mi vida se va a empezar a ordenar. Mis pensamientos, mi salud, mi estado emocional y por ende mi casa. Si yo no me ordeno de esa manera, hermano, difícil, va a costar mucho que mi vida pueda ser fructificada. Amén. Eso era mi compartir un día con respecto al orden de Dios. Espero que haya sido de bendición para su vida. Y no solamente espero, sino que podamos hacer realmente que Dios sea el Señor de nuestra vida. No solamente un Salvador. Y yo digo otra cosa antes de terminar. Dios no vino como Salvador, Dios vino como Señor. Él es el Señor. Él vino como Señor. Cuando yo hago Señor de mi vida, Él se vuelve mi Salvador. Porque el Salvador hay mucho, pero hay un solo Señor. Y que a veces se enseña en la Biblia, recibe a Jesús como tu Salvador. Mal, bíblicamente Jesús no vino como Salvador, vino como Señor y Cristo. Léase en Hechos, voy a leer al tiro eso para no dejarlo con algo pendiente, y voy a leer ese versículo que sale acá en Hechos capítulo 2, para que usted sepa que Cristo es el Señor. Dice acá en Hechos capítulo 2, verso 36. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor y Cristo. Por eso que la salvación está cuando yo recibo a Jesús como Señor, como el Kyrios, como el dueño, suprema autoridad de mi vida. Yo ya dejo de gobernar mi vida y le paso el gobierno a otro, le cedo el gobierno a otra persona, que en este caso es Jesucristo. Y Él se compromete a ordenar tu vida, a que tu vida sea placentera en esta tierra, aun cuando tengas necesidad, aun cuando te sientas solo. Esta vida va a ser placentera solamente cuando Cristo sea el Señor de tu vida. Amén. Amén, amados. Les bendecimos y declaramos la victoria sobre tu vida.